Bien, volvemos de nuevo a la sesión. Nos trasladamos ahora al Mediterráneo Oriental. Por favor, un poco de la mano de la doctora Alba Antía Rodríguez Novoa, junto con los compañeros Joan Tuset, que ha participado antes, Adolfo Fernández y Paul Scotton. Presentará la doctora Rodríguez. Cuando quieras, muchas gracias por venir. Gracias, Francesc. ¿Qué? Voy. Hola, ya, mejor. Nada, gracias. Quiero dar las gracias a Francesc por invitarme, porque yo no sé muy bien qué pinto aquí, pero bueno, me gustan las cerámicas comunes y ya, esa es mi carta de presentación. Pero bueno, yo normalmente me dedico a la transición hierro-república en contextos atlánticos, así que imaginaos. Por eso mi conferencia se llama así, porque cuando nosotros, y ahora os cuento un poco cómo, llegamos a Corinto, pues fue un espectáculo, la verdad, mi participación en el proyecto, un espectáculo de inoperancia absoluta, no de nada más, y de llegar a un contexto en el que realmente podía parecer todo, cualquier cosa. Mi compañera Patri, la doctora Valle, siempre dice que cree que una cualidad fundamental de los ceramólogos es tener una muy buena memoria, porque no entiende cómo somos capaces de reconocer todo. Y tiene razón. Por eso, pues nada, quiero que tengáis en mente que yo llegué a Corinto a descubrir la tarda antigüedad y a descubrir el mundo mediterráneo. Bien es cierto que a Vigo también llegan cosas y llegan muchas cosas, pero bueno, de la experiencia en Vigo, gracias a la experiencia en Vigo, podemos estudiar las cerámicas de Corinto. Posiblemente Joan o Adolfo harían esta conferencia muchísimo mejor que yo, pero bueno, me tenéis a mí, así que aquí estamos. Y especialmente es un honor hablar después de Joan, que me ha parecido una clase magistral lo que hizo, así que aprovecho que estoy aquí y me tenéis que escuchar para darle la enhorabuena. Bueno, allá vamos. Ay, bueno. Aparte estoy súper nerviosa, pero bueno, todo bien, vamos a salir de esto. Ya todo el mundo sabrá dónde queda Lejayon, es el puerto de Corinto, el puerto... espera, a ver, Francesc, ¿cómo me dijo que funcionaba esto? Aquí. Aquí está Lejayon, es el puerto que da al Golfo de Corinto de Eisen Corinthos, la antigua Corinto. Y el otro puerto es Esquenqueray, y estos dos puertos, digamos que abastecen Corinto. Lo sabéis de sobra, pero bueno, por si hay alguien en el streaming que no. Y esto es el proyecto en el que participamos nosotros, que es un proyecto del doctor Paul Scotton, y veis ahí que excavamos, no, nosotros no tocamos paletín, excavan estas 4 zonas de excavación. A y B son 2 zonas de almacenamiento, posiblemente. La C es una basílica, tenéis aquí la foto, con 2 ábsides, y la D... Yo es que no sé si puedo decir esto, la verdad, Joan, pero bueno, la D pues salió aquí esta anomalía sospechosa, redonda, y bueno, digamos que tiene muchas ánforas alrededor y muchas lucernas. Ceramólogos al rescate para la identificación de contextos, digo, y que es una zona de enterramiento. Pasemos de esto. Vale, bien. Nuestro trabajo, digamos que es el segundo equipo que trabaja en Corinto y vamos después de Paul Reynolds, que no es poca cosa. ¿Vale? Gracias al trabajo de Paul, que estuvo durante los primeros años de este proyecto, entre 2017 y 2019, él empezó, luego se sumaron otras personas que ayudaban, pues Leandro, Adolfo y Joan. Y luego pues acabamos nosotros a cargo. Y nada, me interesa decir que, me interesa poner en valor su trabajo también porque no había trabajos previos sobre el puerto de Corinto, más allá de lo que se había excavado en la Basílica de Leónidas, que es lo más importante. Había trabajos de la zona, como de Ismia, de Quenqueray, de Nicópolis, pero todos en su mayor parte en los que estaba metido Paul, y me interesa, como digo, poner en valor su trabajo, aparte de porque es magnífico, porque siempre prestó atención a las cerámicas comunes y de cocina. ¿Vale? Y gracias a la atención que prestó él a las cerámicas comunes y de cocina, pues ha facilitado mucho nuestro trabajo, porque demostró
que yo sé que aquí predico entre mis iguales y que ya lo sabéis, pero bueno, demostró que las cerámicas comunes y de cocina sirven para adaptar contextos si se atiende a ellas, si se trabajan los contextos y sirven para, bueno, para distinguir, digamos, redes comerciales porque están inseridas dentro de las relaciones económicas, igual que las ánforas e igual que las vajillas finas, que creo que estaréis de acuerdo conmigo en que existe cierta obsesión por las ánforas y las vajillas finas porque es lo importante para adaptar los contextos y entonces el resto pasamos rápido por él y nos olvidamos. Pero Paul Reynolds siempre prestó mucha atención a las cerámicas de cocina. Vale. Ahora vengo a lloriquear un poco, porque me parece también muy relevante saber en qué condiciones se hace el trabajo de un ceramólogo y que esto es muy importante cuando queremos caracterizar cualquier cosa, pero cuando queremos caracterizar las cerámicas comunes y de cocina también. Bueno, este que tenéis aquí es Paul Scotton, el director del proyecto, mi compañera Patri, Adolfo, y a Joan no lo veis porque está atado a esta mesa de aquí dibujando 8 horas al día y no puede salir. Entonces, lo que quiero transmitir es que es un contexto de trabajo de mucha presión. Y eso cuando quieres trabajar con la cerámica y hacer ciencia, digamos, y estudiar producciones menos comunes, pues es difícil hacer ese trabajo en un contexto en las que, como veis aquí, tienes a los supervisores de cada cata todo el día encima tuya diciéndote necesito que me digas cuándo estoy excavando, en qué siglo estoy y qué estoy excavando. Porque para saber si sigo en un contexto, de abandono o estoy en un contexto ya donde hay muchas frutánfora, entonces ya estoy en niveles de suelo del almacén o qué. Bueno, ya veis ahí además que, pues nada, hacemos el sorteo. Esta es mi oficina, es esta que veis aquí. Sentados en el suelo y hacemos así nuestro trabajo, que seguramente es como haréis vuestro trabajo pues todos, porque pues nada, son las condiciones que hay. Además, tenemos que no, esto parece que lo digo mal y no, tenemos que trabajar con otros especialistas porque el material se separa. Una de nuestras condiciones, digamos, es que todo el material venga a nosotros, el material cerámico, y que no vayan las ánforas por un lado, las finas por otro, pero hay ciertos materiales que no llegan a nosotros. Joan encontró el año pasado dos ánforas Captain 2 debajo de una mesa que se habían separado para hacer análisis de contenidos y que no las habíamos visto. Entonces, bueno, digamos que el trabajo de campo siempre es un poco caótico. Y otra cosa de la que quería hablar es la necesidad de trabajar con contexto, sobre todo para hacer comunes y cocinas. Se recuerda todavía en Lejayon cuando Paul Reynolds salió pegando gritos de la Potiki diciendo que había que trabajar con contextos y había que poner un número a los contextos, un número que no se repitiese y que no había manera de trabajar si no se hacía eso. Así que pues esto toma especial relevancia si queremos datar las cerámicas comunes y de cocina. Vale. De aquí venía yo, ¿vale? De este mundo. Esto es lo que se espera, con muchas comillas, de una cerámica de cocina, ¿no? Es una cerámica funcional que, como decía Joan, está hecha para ir al fuego o no, entonces debe ser súper funcional y no prestamos demasiada atención ni a los acabados exteriores ni a los elementos decorativos, las pastas son más o menos groseras y demás. Son cerámicas un poco ¿vale? A menos que haya producciones estandarizadas como las maravillosas cerámicas de cocina africana, de la que yo personalmente estoy enamorada y que funcionan tan bien que se comercian por todo el imperio. Vale. No sin cierta vergüenza, reconozco que mi trabajo en el puerto de Corinto es hacer el sorting. Es decir, yo escojo en las bolsas y separo las categorías cerámicas. Esto me resulta súper difícil. Bueno, yo las separo para que después vayan a Adolfo para identificarlas, van a Joan para dibujar y van a Patri para fotografiar. Distinguir entre las categorías. O sea, yo me pasé el primer año poniendo cerámicas de cocina en cerámicas finas y en cerámicas y en ánforas. Porque
porque es muy difícil distinguir una cerámica. Para mí es muy difícil distinguir, era muy difícil distinguir que era una cerámica de cocina, porque tenemos este tipo de ánforas, a las que llamamos ánforas con pastas de cookware, porque decidme vosotros si encontréis esta pared, si, bueno, yo lo puse mal durante mucho tiempo y seguramente lo siga poniendo mal a menos que encuentre el borde. Luego, cuando conocí el concepto de las one handle ánfora esas y las table ánfora, para mí yo flipé en colores, ¿vale? Y lo mismo para ciertos elementos formales, porque la ingenua de mí pues, veía estos fondos y decía, esto tiene que ser para cocina, porque esto funciona muy bien para distribuir el calor. Y yo me hacía mis películas, ¿vale? Imaginaos, allí sentada en Corinto a 45 grados, achicharrada. Bueno, que sepáis que existían este tipo de ánforas que pues, seguramente las conoceréis bien y que pues nosotros dudábamos también porque fue fundamental para nosotros acceder a los almacenes del Museo de Corinto porque, lo hablaba ahora con Alicia, es fundamental o sería ideal trabajar con piezas completas para poder tener el referente en tu cabeza y saber qué estás clasificando. Y para eso requiere un esfuerzo y un tiempo en pegar que yo creo que que no te da, claro, que no te da. Entonces, si tienes el privilegio de acceder a los almacenes del Museo de Corinto, que el trámite, pero bueno, accedimos, pues me parece que es fundamental y que va a ser fundamental para el mío por lo menos, para poder hacer un sorting de mejor calidad. Vale, aquí os traigo todas las cosas, todas las cosas con las que yo dudaba. Veis aquí las ánforas otra vez, bueno, las otras eran cosas completas. Esto es vuestro día a día y mi día a día. Pues yo estas cosas pues, las ponía como jarras y pues, son ánforas, ¿vale? Estas de aquí yo las clasificaba todas como cerámicas finas. Decidme si no son preciosas también, por cierto. Todas como cerámicas finas. Estas de aquí, cuando descubrí pues, las ollas egeas, pues a las egeas que se iban. Luego os tengo una diapositiva sobre esto. Los lecanes y las formas abiertas, que las hay en pasta de común y en pasta de cooking, ¿qué hacemos con ellas? Y luego ya están lo que yo llamo lucernas con pasta de cookingware, que os juro, o sea, os lo prometo, tienen pasta de cookingware. O sea, yo vengo aquí a plantearos el Cristo mental que tengo yo y que pues la pasta en determinado momento tampoco es definitoria. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y otro problema es la nomenclatura. Yo creo que Joan ya ha hablado de esto de sobra, no tengo nada más que decir que no haya dicho él. Imaginaos esto en un equipo en el que hay 3 gallegos que hablan castrapo, la mayor parte, o sea, entre español y gallego la mitad de las veces, que hay que traducir al inglés. Vaya usted a saber, porque un dish, un plato en castellano no va al fuego, pero un dish en inglés sí que va al fuego. Con nomenclatura griega, como los lecanes y todas estas cosas, latina, como los clivanus y demás, y con una portuguesa en el equipo. Porque tu pot en inglés yo lo traduzco como pote en gallego, no como... Y ya cuando Itziar ha hablado antes de pucheros, yo acabo de flipar. O sea, yo no sabía que el puchero era una cosa y que se podía hablar de pucheros en cerámica romana. O sea, yo aluciné y lo pienso incorporar, que lo sepas. Y las cazuelas altas y las cazuelas bajas, yo me quedo loca. Bien, o sea... porque estas, por ejemplo, que... a ver, primera cosa atlántica, ¿vale? Primera pincelada atlántica. Esto es una cazuela media, ni alta ni baja. No sé, cómo es, o sea, es difícil también. Bueno, que la nomenclatura es una cosa súper frustrante también. Y no sé yo si seremos capaces de ponernos de acuerdo en algún momento. Y de esto también ha hablado Jan, no voy a incidir más, pero bueno, deberíamos sentar, o no, ¿qué incluimos dentro de las cocinas? Igual es mejor no sentar sin hablar de ello, porque no sé si sacaremos algo en claro. ¿Qué incluimos dentro de las cocinas y dentro y no? Estoy de acuerdo con John en el que el criterio fuego tiene que ser, bueno, puede ser algo que nos permita continuar, porque al final hay que trabajar y hay que hacer funcionar en el día a día. Los debates teóricos están muy bien, pero hay que seguir adelante como podamos. Y en un mundo donde la mayor parte de las formas seguramente serían polifuncionales y una olla te vale para cocinar, pero también te vale para almacenar grasa si quieres. ¿Y una tapa que se pone encima de una cazuela que va al fuego es cocina o no? Porque va al fuego, pero no.
Bueno, no sé, yo tengo pocas cosas claras también, la verdad. Vale. Este es mi cacao mental. Entonces yo descubrí que había cerámicas de cocina egeas, ¿no? Y que estaban muy bien estudiadas y que estaban muy sistematizadas y que se caracterizaban por estas pastas y las paredes medio estriadas a veces y demás. Entonces yo empecé a poner todas estas cosas como egeas cuando aparecían las paredes y a contabilizarlas así. Obviamente luego Adolfo y Joan y los demás pues las tenían que separar hasta que yo aprendí a hacerlo bien. Y incido un poco en esto de aprender, porque me parece que todos llegamos aquí con PowerPoints y con proyectos finalizados y con diapositivas geniales, pero todos nosotros tuvimos que pasar por un proceso de aprendizaje que es a las malas, en la mayor. Bueno, yo no sé vosotros, pero para mí fue a las malas. Tienes que aprender muy rápido y velocidad, ¿vale? Entonces, bueno, os traigo esta diapositiva y esta para deciros que lo que nosotros estamos intentando hacer es continuar el trabajo de Paul Reynolds para en algún momento conseguir hacer una tabla cronológica como la que ponía el doctor Macías en el inicio del seminario, donde puedas ver todas las variantes de los cooking pots y usar eso como marcador cronológico. Veis aquí, por ejemplo, las que tenemos más o menos datadas hasta el momento, que son estas cosas, bueno, esto también del seed lead y todas estas cosas, que es un concepto que yo también aprendí ahora, maravilloso me parece, además en inglés suena como más científico. Y estos salen en los contextos helenísticos de la basílica y según avanzamos en los contextos, pues tenemos estos bordes más almendrados, en pastas que nosotros llamamos dense fabric, porque la descripción de pastas nos vamos a meter, nos vamos a meter o no. Bueno, le llamamos dense fabric, pues yo la verdad no sé muy bien por qué, pero bueno, porque denso también es porque nos parece así una pasta como muy, muy seria. Son rojizas, así muy compactas y demás. Y aquí os traigo el caso mejor estudiado, que tiene unas pastas, ya que hablamos de pastas, que quiero mencionar porque parte de ellos están en una fábrica a la que llamamos Special Fabric. ¿Vale? Que es preciosa, la verdad. Estuve buscando una foto, pero no pude, pero pienso publicar esto de alguna manera y poner una foto de la puñetera Special Fabric, porque es muy definitoria. Estas ollas de cocina fueron definidas por Paul Reynolds pues en sus estudios de Nicópolis y de otros yacimientos y nos sirven para dos cosas. Nos sirven, por un lado, como indicadores cronológicos. Veis ahí cómo estas de finales del siglo II, inicios del siglo III, tienen esos bordes bífidos y demás. Y son más globulares, y luego cómo van perdiendo su historia, digamos, la historia del tipo es que van perdiendo el bifidismo, digamos, del borde y se van convirtiendo en un borde más almendrado, que se parecía un poco a los que acabamos de ver, y se van haciendo más estilizadas, más largas y más largas, eso. Y nos datan muy bien contextos como este. ¿Qué hacemos en un contexto de estos? En los que tienes a la persona encima todo el rato queriendo una cronología y tú no tienes una cerámica fina a la que aferrar. Bueno, una cerámica fina en un contexto que también es complicadísimo, porque tú llegas allí con tu sigilata gálica y tu sigilata hispánica, genial, y tu sigilata africana, y llegas allí y empiezas ESA, ESB, locales engobadas, locales pintadas, planewares engobadas, que tengo alguno también después, y en un contexto como este, que además son contextos que tienen mucha residualidad y el ánfora que tienes en el contexto es una Dressel 2.4, que a dónde vas, que te matas, pero bueno, tienes que aferrarte a las cocinas por tu vida, o sea, aférrate a las cocinas. Y yo creo que esta no es la versión final. Bueno, da igual. Aquí, en algún momento, que luego lo habré quitado, ponía siglo VI. Y este contexto lo tenemos datado en esa cronología. Sí, ¿no, Joan? Sí. Bueno, por las egeas y por el cooking pot regional, si tenemos región como un concepto amplio. Antes os dije que los Nicópolis y los Epirots valían para dos cosas y no os dije la segunda. La segunda, aparte de la cronología, ya lo sabéis de sobra, es que sirven para rastrear intercambios, en este caso en una escala meso, dentro del territorio griego.
Vale, ya está, que no te dé un ataque, Joan, Francesc, digo, solo una pequeñita pincelada de un contexto atlántico. Como sabéis, pues Adolfo hizo su tesis de Vigo, tenemos un proyecto, estamos haciendo esos rollos, por eso, bueno, yo tengo aquí que vender mi producto y quiero que veáis que en este mapa, por ejemplo, no se considera dentro de las redes comerciales que van hacia el sur de Inglaterra, no hay por ningún lado las cerámicas comunes y de cocina, que posiblemente no sean el producto principal y vayan como complemento de carga. Habría que hablar de esto en algún momento también. Pero veis ahí que hay finas, ánforas finas, vidrio, pero no se valorizan las cerámicas comunes y de cocina. Y en los contextos de Vigo es fundamental conocer las cerámicas de cocina porque hay muchísimas, de cualquier cosa, tanto lo que se esperaría de que llegan iWares como de Elimina, de Palestina, focenses, lo que sea. Entonces hay que conocerlas. Y está claro que se mueven. Y además no solo se mueven hacia Vigo, sino desde Vigo. Esta es otra cazuela de esas micáceas de tradición indígena que se encuentran en el sur de Inglaterra. Así que vienen y van. Vale. Las cerámicas, esto es una pequeña cosa para decir que las cerámicas de cocina no solo sirven para cocina. Y aquí me voy a meter en el uso y función. Bueno, no me voy a meter porque me quedan 10 minutillos, 8. Pero habría que pensar en si las cerámicas, en qué hacen las cerámicas de cocina cuando no están en su contexto de cocina. ¿Vale? ¿Y por qué decido yo enterrarme en una cerámica de cocina? Es porque son considerados productos de lujo, y esto es súper problemático, pero bueno, que son valorizadas como se valoriza, por ejemplo, un ánfora para enterrar a tu bebé cuando se te muere, un ánfora africana, por ejemplo. Es porque es lo que tienes a mano y te entierras en ello, que seguramente porque forma parte de tu cotidianidad y te sirve para identificarte con ello o porque sí. Porque yo creo que en historia nos falta un poco valorizar el porque sí, porque nosotros hacemos muchas cosas en porque sí, seguramente los romanos también. Pero también las metes en tu ajuar, así que seguramente alguna consideración social deberían tener. Y además las usas para fundar tu fábrica de salazón, como en este caso. Esto es un depósito fundacional de una fábrica de salazón de Marruecos. Y estaba ahí esa ollita de cocina con su tapa de ánfora. Por si os lo preguntáis, las cavamos con todo el cuidado del mundo y no había nada. Estaba súper vacía y nos comimos que no había nada. Vale. ¿Qué hacemos con la común? ¿Qué hacemos con la plainware? Porque está muy guay decir, cerámica de cocina es lo que va al fuego. Genial. Te quedas con el cajón desastre, que yo contigo a muerte con el concepto de cajón desastre. Me parece genial. En la vida siempre tiene que haber una casilla de observaciones de la base de datos, que es donde pones lo importante. La chicha va a observaciones. ¿Qué hacemos con la plainware? ¿Cómo le atacamos? ¿Y cómo le atacamos recordando la primera diapositiva en un contexto de superpresión? Yo creo que la función debe ser un elemento definitorio y que es un poco la única manera, pero hay formas que sirven para muchas cosas, como los bacines. Es que, bueno, a mí el concepto de bacín también me maravilla, porque el bacín o el barreño, en mi casa, en casa de mi abuela, eso vale para todo. Vale para hacer jabón, vale para bañar a tu hijo cuando es un bebé, o vale para cualquier cosa te sirve. Vale para dejar fermentar el pan, ahora que somos todos muy modernos y hacemos todos pan, pues lo dejas ahí para hacer su fermentación, vale para todo. Entonces, está claro que si tenemos estas formas de aquí, que descubrimos hace poco que son embudos, ¿eso dónde va? Porque las categorías están muy bien. Servicio, procesado, lo que queráis, pero la realidad es mucho más compleja. Dentro de que, por supuesto, vuelvo a decir que tenemos que encontrar una manera de salir de aquí, ¿vale? Y de trabajar con estas piezas, y que sigo diciendo que
si trabajamos con ellas y si les atendemos igual que las cocinas, si la vida académica, los proyectos del ministerio, las becas y cobrar un sueldo, que es una cosa que nos interesa a todos, pues nos dejasen un huequecito. Y ahora traigo esto también. El concepto de cerámica común... Acabo. Ay, no está mi diapositiva de conclusiones. Bueno, da igual. El concepto de cerámica común versus cerámica de cocina es un concepto un poco mediterráneo y un poco tardío. Ahora me explico. Nosotros trabajamos con esto, que son cerámicas comunes y de cocina. Yo aprendí que existían cerámicas comunes y cocinas y que eran dos cosas separadas y que la gente las diferenciaba en el congreso del Ley Roman de Sicilia, que conocí a Francesc, por cierto, y le pregunté a Adolfo, espera, pero el resto de gente hace cocinas y comunes y nosotros comunes y cocinas todas mezcladas. Entonces solo quiero traer aquí este otro mundo en el que trabajas con cosas mezcladas, porque no tienes trazas de fuego, porque todo sirve para todo y porque, por ejemplo, estos vasos de aquí los hay así de grandes y posiblemente te sirvan para hacer fuego debajo y hay como horno, y los hay así de pequeñitos y te sirvan como vaso. Entonces, bueno, solo quiero traer aquí que... Nada, más problemas. Y no sé qué versión del PowerPoint le mandé a Francesc, pero bueno, aquí había unas conclusiones. Aquí nos veis a nosotros todos felices en los almacenes del Museo de Corinto, Joan, Adolfo y yo y Patri. Y aquí ponía, ¿qué hacemos ahora? Para nosotros en Corinto el futuro está en seguir trabajando con los contextos, en intentar caracterizar las pastas para poder definir qué es local, qué es intercambio meso, qué es intercambio macro, y buscar una manera de continuar el trabajo de las cocinas con las cerámicas comunes, buscando siempre eso, pues caracterizar la sociedad con la que las utilizó, que creo que es el objetivo final de todos. Y que bueno, que yo creo que de las cerámicas comunes y de cocina se sale y que sirven, ¿vale? Y nada, siento el caos, mi cabeza es como una cubitera de monos, pero bueno, nada, espero que no os haya resultado muy insoportable.